Bien, entonces en la clase de hoy, como les comenté hace un instante, vamos a trabajar revisando la materia que aparece en el libro que ustedes tienen disponible en un PDF en el aula. Este libro se denomina o se conoce como Mecánica Vectorial para Ingenieros, ¿ya?, de estática, y del cual, como ya les comenté antes de la clase, yo les voy a señalar cuáles son efectivamente los temas que ustedes tienen que estudiar de ese libro. Ese libro probablemente tiene una profundidad mucho mayor o tiene un alcance mucho mayor de lo que nosotros vamos a ver en este curso, ¿no? Por lo que me interesa que ustedes puedan aprender. Por lo tanto, yo lo voy a acotar a temas específicos del libro. Ahora, como texto, yo diría que es el mejor texto para aprender esta asignatura. En la primera parte, en lo que corresponde a la parte de estática, que fundamentalmente es estudio de las fuerzas. Entonces yo voy a partir directamente con este libro, en el capítulo 2, se llama Estática de Partículas. El capítulo 1 yo les recomiendo que lo lean. Es interesante porque da o hace un repaso general de lo que son las leyes de Newton, algunos, algunos conceptos y principios fundamentales, hace un repaso de las unidades que se suelen usar, ¿no?, a pesar que yo igual las voy a tocar durante el transcurso de esta clase, el tema de las unidades. Pero es interesante que lo lean. El capítulo 1 es una introducción fundamentalmente, ¿no?, de elementos o conceptos que ustedes debieran saber. Entonces, cuando digo debieran saber, porque yo sé que ustedes en algún momento los vieron en física. Ahora, es probable que a lo mejor no se acuerden. Entonces, es el momento para que ustedes lo lean y lo repasen. Entonces, yo les invito a que fuera de la clase, ya sea a la tarde o a la noche, no se van a demorar mucho, a lo más media hora, revisen el capítulo 1 de este texto. Es bastante amistoso, no les va a demandar mucho tiempo y tampoco les va a costar mucho entenderlo. Y si tuvieran alguna duda, me la hacen presente en la próxima clase. Ahora, hoy día voy a partir con esto que se llama estática de partículas. Y el mejor ejemplo es el que yo les puedo mostrar aquí, en esta portada, donde aparece un poco eh, tapado con la niebla, ¿no es cierto?, un gancho de una grúa que sostiene, que está levantando una pala mecánica. Esta pala mecánica se levanta a través de estos elementos que se llaman eslingas, que pasan por debajo de la pala mecánica y llegan a este brazo metálico horizontal, este lado de la eslinga y el otro lado de la eslinga. Bien, esa es una parte del problema. La otra parte del problema es lo que está arriba. Aquí aparece un cable, otro cable acá, para cada una de las dos eslingas, porque tenemos dos eslingas. Este cable y este cable, el cable del lado izquierdo, el cable del lado derecho, de una de las eslingas, que llegan al gancho de la grúa. Ahora, el cable que sostiene el gancho de la grúa y estos dos cables que salen hacia cada lado, en realidad son cuatro, pero estamos hablando de una sola eslinga, forman un sistema en un plano, que es lo que se conoce como plano de las fuerzas, y el gancho de la grúa pasa a ser lo que se conoce como partícula. Si ustedes se fijan en el libro, dice estática de partículas. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por partícula en este curso? Un elemento que puede ser de gran tamaño o muy pequeño, o un punto imaginario por donde supuestamente pasan las líneas de acción de la fuerza. Y aquí acabo de introducir un concepto o un nombre. ¿Qué significa línea de acción? La línea de acción es la línea donde está ubicado el vector fuerza. Entonces aparece otra cosa interesante. El vector fuerza. Ustedes deben recordar, ¿no es cierto?, que seguramente en física a ustedes les dijeron que la fuerza es una magnitud vectorial.
Entonces, claro, esos vectores tienen una línea donde está ubicado el vector. Y esa línea tiene una longitud infinita. ¿Qué sucede? Que si yo prolongo la línea de uno de los cables y del otro cable, se cortan en un punto imaginario que coincide con la línea del cable que sostiene el gancho. Entonces aparece una figura bastante particular, donde tenemos tres cables en realidad, que se unen imaginariamente en un punto común que se llama partícula. Que si no hubiera un gancho, a lo mejor sería un nudo donde están unidos los cables. Eso se denomina partícula. Es una forma de darle nombre a algo por semejanza a algo muy pequeño, que es lo que uno vería, ¿no es cierto?, de este gancho dibujado en un cuaderno, algo muy pequeño, si yo quisiera hacer el dibujo completo. Más aún, si yo le saco una foto de esta misma maniobra desde lejos, el gancho, ustedes prácticamente no lo van a ver lo general, y el gancho va a aparecer un puntito. Ese puntito es la partícula. Entonces yo he dicho, fuerza es un vector. Pero antes de decir que la fuerza es un vector, tengo que decir otra cosa. ¿Qué es fuerza? El concepto de fuerza. ¿Y por qué es importante tenerlo muy claro? Porque es el concepto que vamos a usar durante todo el semestre. Todo el semestre vamos a hablar de fuerzas. Y fuerza se conoce como algo muy simple. La acción de un cuerpo sobre otro. Ese es el concepto de fuerza. Que más se manifiesta por contacto directo o a distancia. Pero es la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Qué significa eso? En términos elementales, ¿cierto? Está diciendo que la fuerza solamente existe cuando hay dos cuerpos que de alguna manera interactúan entre ellos, ya sea por contacto directo o a distancia. Por ejemplo, en este caso, pensemos, en, en esta máquina, esta retroexcavadora de oruga, que es sostenido por dos enlingas, ¿qué fuerzas podrían aparecer sobre la retroexcavadora? ¿Qué cuerpos están en contacto con la retroexcavadora? ¿O qué elementos están en contacto con la retroexcavadora? Indudablemente que los cuatro elementos de la eslinga, que hay dos eslingas, cada uno de estos elementos está en contacto con este cuerpo gigante. Y obviamente entonces que en cada uno de estos elementos que semejan cables van a aparecer fuerzas. Es decir, tengo cuatro elementos conectados a la retroexcavadora, por lo tanto hay cuatro fuerzas, uno de cada uno de estos elementos, que están sosteniendo la retroexcavadora. Es decir, estos cuerpos, estos elementos están en contacto con la retroexcavadora. Entonces aparecen cuatro fuerzas que están tirando de la retroexcavadora para que no se caiga. Hay otro cuerpo en contacto que ustedes no lo ven, esa distancia. Si yo lo pregunto, probablemente más de alguno de ustedes me va a contestar la ¿Gravedad? Tierra. La gravedad, perfecto, espectacular. La gravedad, ¿qué genera la gravedad? El peso de la retroexcavadora. Entonces, recuérdense de la física, que el peso es variable, depende de G, de la gravedad. Porque claro, tenemos la gravedad de la Tierra. En la Luna, ¿cuánto es la gravedad? 6 veces más chica, ¿no es cierto? En algunos planetas del sistema solar nuestro, la gravedad es muchas veces más grande que el de la Tierra. En el Sol, la gravedad del Sol es absolutamente miles de veces más grande que la de la Tierra. Es decir, el campo gravitacional es absolutamente mucho mayor. Entonces, el peso de un cuerpo depende del campo gravitacional. Y ustedes saben, y tienen que haberlo visto en películas, ¿cierto?, en videos, que uno puede simular la falta de gravedad, que es lo que le sucede a veces a los astronautas, cuando andan
en la estación orbital o andan en alguna nave, en que flotan dentro de la nave. Prácticamente tienen peso cero. Y efectivamente en algún instante pueden tener peso cero. Eso no significa que no tengan masa, porque recuerden que la masa es constante en el universo. Entonces lo que puede variar es el peso. En este caso, la fuerza-peso la genera el campo gravitacional de la Tierra. Es decir, no se requiere que esta retrocavadora esté en contacto con el suelo, ustedes ya lo ven. Está en el aire, pero tiene peso, indudablemente, porque está sujeto al campo gravitacional. Entonces, si yo quisiera dibujar la grúa y sacarle todos los elementos y dejarla aislada en el aire, ¿qué fuerzas tendría que dibujar? Como ustedes muy bien me lo dijeron, el peso, porque tiene gravedad en el centro de masa de este cuerpo. Segundo, la fuerza, la tensión en cada uno de los lados de la eslinga. Entonces, este cuerpo nosotros veríamos 5 fuerzas. Repito, el peso y cada una de las tensiones en cada una de las eslingas. Eso, que yo les acabo de decir, se denomina diagrama de cuerpo libre. Es un elemento súper importante en este curso, porque a partir de ese dibujo, donde aparecen esas fuerzas, nosotros podemos empezar a hacer cálculo de lo que está pasando aquí. Pero también podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre de la grúa. ¿Y qué se van a encontrar con el gancho de la grúa? Que está el cable que sostiene la grúa, que está haciendo una fuerza, que sostiene el gancho de la grúa, que está haciendo una fuerza, obviamente, que es igual al peso de la retrocavadora, indudablemente más el peso de todos estos elementos que están acá. Enseguida van a tener la fuerza en cada uno de estos cables que llegan al gancho de la grúa. 4 cables. Entonces, en el gancho de la grúa ustedes van a tener la fuerza de 4 cables, que son tensiones en cada uno de los cables, más la tensión en el cable principal que sostiene al gancho de la grúa. Pero en el gancho de la grúa ya no es un cuerpo muy grande, podemos organizarlo como un cuerpo pequeñito, una partícula, que lo podemos analizar en el plano o en 3 dimensiones. Si nosotros consideramos las 2 eslingas, es decir, los 4 cables, estaríamos hablando de un sistema tridimensional. Si trabajamos con una sola eslinga, si con 2 cables y el cable de la grúa, cable mayor de la grúa, estaríamos trabajando en un solo plano. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al concepto de fuerza, acción de un cuerpo sobre otro. Ya que ustedes lo acaban de ustedes mismos concluir. Tenemos fuerza a distancia, como es la fuerza peso, que se manifiesta en todo momento cuando nosotros estamos cerca de la Tierra, y las fuerzas por contacto directo, que en este caso sería la tensión de cada uno de los elementos de la eslinga, que están unidos a la retroexcavadora para poder sostenerla. Bien, nos hemos visto. Concepto de fuerza, acción de un cuerpo sobre otro. Queda por lo demás, en alguna parte aquí el texto está enunciado. Hemos visto qué significa una partícula. Les he comentado que la fuerza es un vector, es una magnitud vectorial, como está indicado a continuación. Aquí tenemos dibujado un vector, en este caso un vector fuerza, que sale del punto A o llega al punto A. Ese punto A, ustedes pueden ver acá en el dibujo, se conoce como punto de aplicación de la fuerza. La verdad de las cosas que no es relevante el punto de aplicación, porque aquí aparece un concepto que ustedes lo pueden repasar en el capítulo 1, que se llama principio de transmisibilidad. ¿Qué significa eso? Que esta fuerza, en este caso, de 10 libras, yo la puedo trasladar en esta línea. Y esta línea que contiene el vector fuerza, de color rojo, la línea punteada, es lo que se conoce como la línea de acción de la fuerza. Es decir, este vector va a tener las mismas características si la traslado en esta línea hacia arriba o hacia abajo.
porque su módulo va a seguir siendo el mismo, el sentido va a seguir siendo el mismo, y la dirección que estaba por este ángulo sigue siendo la misma. En algunos casos aparece ser relevante el punto de aplicación, pero en general nosotros prescindimos un poquito del punto de aplicación. En términos generales, para la solución del problema no es tan relevante, depende del caso, el punto A o punto de aplicación. Entonces aquí tenemos un vector, que lo dibujamos como una flecha, ¿de acuerdo? La punta de la flecha indica el sentido, indudablemente. El valor numérico, en este caso, son 10 libras, en unidades inglesas. Y aquí viene la otra cosa importante, la dirección del vector. En el plano hay dos formas típicas de representar la dirección de un vector. Una es a través de un ángulo, en este caso 30 grados, y la otra es a través de la pendiente, un concepto que ustedes vieron en matemáticas. La relación entre un cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Yo puedo dibujar acá un triángulo rectángulo y ver cuál es la relación que hay entre cateto opuesto y cateto adyacente. Eso se llama la pendiente. En ecuaciones, en cálculo, lo primero que ustedes les enseñan, ¿no es cierto?, es la pendiente de una curva. En el caso de analizar una curva cualquiera, decimos que la pendiente está dada por la relación de y en dx. ¿De acuerdo? En este caso, estamos hablando de la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo trazado en alguna parte de este vector o en alguna parte de su línea de acción. Repito, la línea de acción es toda esta línea que está a 30 grados respecto al horizontal. Esa es la línea de acción. Y el vector yo lo puedo desplazar en esta línea de acción. Se llama principio de transmisibilidad. Es decir, el vector se puede transmitir o trasladar en esa línea. Y el efecto sobre un cuerpo sigue siendo el mismo. Pensemos de la siguiente manera. Yo tengo un cable de 20 metros de largo. Si con ese cable de 20 metros de largo, de peso muy pequeño, que yo lo veo recto, yo tiro un cuerpo, esa fuerza con la cual yo tiro el cuerpo va a ser la misma en todo el largo del cable. Por lo tanto, la verdad es que el vector que representa esa fuerza, yo podría dibujarla en cualquier parte de ese trozo del cable, ya sea en el punto donde está amarrado el cable o en cualquier punto intermedio del cable, porque la fuerza que estamos haciendo en el cable sigue siendo la misma en todo el largo del cable. Ojo, cuando se supone que el cable es de peso despreciable. La mayoría de los problemas que nosotros vamos a abordar en este curso, vamos a suponer que los cables que yo les voy a comentar, o los cables que ustedes van a ver en los ejercicios, o los tirantes que van a ver son de peso despreciable. Eso sencillamente no es tan cierto, indudablemente. Ustedes seguramente en algún tipo de operaciones de transporte, en el caso de un buque, ustedes van a ver cables que efectivamente son muy pesados. Estamos hablando de cables de acero o cables de gran diámetro. Partiendo por los cables que se tiran desde el buque para amarrar el buque al, digamos, al costado del muelle. Todos los buques usan amarras para evitar que el buque, por el oleaje o por las corrientes marinas, se desplace del punto donde está sujeto, fuera de las anclas. Esos cables son de gran diámetro y son bastante pesados. Lo mismo que los cables que usan las grúas, son de acero y pesan muchos kilos. Pero desde el punto de vista técnico, muchas veces cuando los cables son de cortos, se desprecia el peso. Y la razón de eso está dada por el hecho que un cable de acero, pensemos de poca longitud. Supongamos que vamos a usar un cable de acero de 1 metro de diámetro
de 1 metro de largo y de 10 centímetros, 10 milímetros de diámetro. Y un grosor aproximadamente igual al dedo, un poquito mayor, 10 milímetros de diámetro, un cable de acero. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuánto cree que es capaz de resistir ese cable? ¿Qué fuerza le podemos colocar? ¿O cuántos kilos podríamos colgar de ese cable? Por favor, alguno de ustedes que se arriesgue a dar una idea. ¿Algo el cable, profe? Un cable de Bueno, acero, un cable de acero de unos 10 milímetros de diámetro, de 1 centímetro, del tamaño de un dedo más o menos, del grosor de un dedo. ¿Cuánto creen ustedes que es capaz de resistir? Unas 2 toneladas. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Cualquiera, anónimo, que me diga cuántos kilos es capaz de resistir un cable de acero, repito, de aproximadamente el grosor de un dedo. unas, no sé, 10 toneladas. 10 toneladas, yo creo que es un poquito exagerado, pero yo creo que podría en algunos eventos resistir 5 toneladas. Yo diría con certeza absoluta 2.000 kilos o 2 toneladas, sin ninguna dificultad. Hay cables de alta resistencia que a lo mejor podrían resistir 10 toneladas, quizás con un diámetro un poquito mayor. Pero un cable de 10 milímetros de diámetro, de 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Que es aproximadamente el diámetro de un plumón un poquito más en realidad, puede resistir perfectamente 3.000 hasta 4.000 kilos. ¿Ya? Entonces, indudablemente que si usted está frente a esa situación, pero pongámosle que aguanta menos, pongamos 2.000 kilos. 2.000 kilos son 2 toneladas, por si acaso. Y 2.000 kilos transformados en newton, desde el punto de vista de ingeniería, serían 20.000 newton. Fijarse lo que acabo de decir. Nosotros para pasar kilos a newton, en el caso de kilogramos masa, para pasarlo a newton, multiplicamos por G, 9,81. Pero nosotros en ingeniería habitualmente aproximamos el 9,81 a 10. Y en este curso no va a pasar nada. Yo les recomiendo en este curso, que ya no están en física, sino que están en un ramo de tipo más profesional, pueden usar perfectamente 10 en vez de 9,81. Por tanto, si me dicen a mí, mire, esto pesa o tiene una fuerza de 2.000 kilos, sencillamente multiplicamos por 10 y decimos 20.000 newtons. ¿De acuerdo? Lo importante es que lo tengan presente. Pueden trabajar perfectamente con ese cambio de unidad. En vez de 9,81 metros por segundo cuadrado, transformarlo en 10, que es mucho más cómodo porque es más simple la aproximación. Ahora bien, esta fuerza, como ustedes lo ven aquí, es un vector que tiene una línea de acción, tiene un módulo que es el valor numérico y tiene una dirección que está dada por el ángulo o por la pendiente. Eso es un vector. Estos vectores yo los puedo sumar. Hay una suma vectorial. ¿Cómo se hace esta suma vectorial? A través de lo que se llama un polígono vectorial, más conocido como la ley del paralelogramo. Si ustedes se fijan en esta figura, yo tengo dos vectores P y Q. Si yo dibujo esos vectores, dibujo los vectores P y Q, y trazo las paralelas a cada uno de los vectores, tengo un paralelogramo. Y la diagonal de ese paralelogramo representa la suma de estos dos. Los resultantes, como nosotros lo conocemos en estática. La diagonal de este paralelogramo. Esa diagonal genera dos triángulos. El problema nuestro, entonces, desde el punto de vista matemático, por eso lo van a tener ustedes, es resolver estos triángulos. ¿Qué se requiere? Para que ustedes lo repasen rápidamente para la próxima clase. La ley del coseno y ley del seno.
porque obviamente estos no son triángulos rectángulos. Y la solución pasa por saber la ley del seno y ley del coseno. ¿Ya? Repaso para la próxima clase, que lo pueden ver aquí en el mismo libro. Incluso hay ejercicios resueltos con la ley del paralelo. Recuérdense, ley del paralelo. Después que tenemos vectores paralelos. Indudablemente, si yo los vectores puedo decir que son positivos o negativos. Ahora, ¿cómo lo represento físicamente? Bueno, un vector que es igual a otro, lo primero que puedo decir es que estos dos vectores tienen la misma dirección. Es decir, el ángulo, por ejemplo, respecto al horizontal, es el mismo para los dos. Entonces decimos que tienen igual dirección. Y los dos son del mismo tamaño, de la misma magnitud, tienen igual módulo. Y igual sentido. Estamos hablando de vectores paralelos iguales. Ahora, cuando uno de ellos tiene sentido opuesto, hablamos de un vector negativo. Indudablemente. Y aquí tenemos lo que llamamos suma de vectores a través de la ley del paralelogram. Aquí tenemos el vector P más el vector Q, me da como resultante la diagonal de este paralelogramo. Y por tanto, esta resultante, la suma de estos dos, es P más Q, en forma vectorial. Esta suma vectorial es conmutativa. Si ustedes se fijan, el orden de la suma no altera el resultado. Puede ser P más Q o Q más P, como ustedes quieran, exactamente lo mismo. Enseguida, tenemos la solución de los dos triángulos que yo les comentaba. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Ya sea que los vectores los pueda sumar o los pueda restar. Interesante que vean esta figura, porque dentro de las guías que yo les voy a hacer llegar, les voy a mostrar una forma de solución que se hace a través de estos triángulos, pero sin saber o sin necesidad de la regla de la ley del seno o la ley del coseno. Método gráfico de solución que es de gran ayuda, que les permite entonces tener claridad respecto a distintos procedimientos y métodos de suma de fuerza. Estamos hablando de suma de fuerza. Y llegamos a esta figura que es muy interesante, donde aquí lo que estamos haciendo es la suma de tres vectores. Si ustedes se fijan, para sumar tres vectores, lo único que se ha hecho es dibujar uno tras otro, de forma consecutiva. Donde la suma de P más Q, ya sabemos que me da esta, pero si yo le agrego un tercer vector S, la suma final es P más Q más S. Esta figura, que ustedes ven aquí, se resume en esta, donde la suma de estos tres vectores es el vector de color celeste, que es la suma de P más Q más S. Esto se llama un polígono vectorial. Un polígono vectorial. Y fijarse, que aquí el resultado es la flecha que va desde el comienzo de la suma hasta el último vector que sumamos. Si no hay dónde perderse. La suma total va desde el comienzo hasta el final de la suma. Yo puedo hacer sumas parciales, como en el primer caso, P más Q, o Q más S, pero son sumas parciales. El total es el vector que va desde el inicio de la suma hasta el final de la suma. Eso se llama resultante de un sistema de fuerza concurrente. Ahora, la otra cosa interesante, como esta ecuación, esta suma de vectores es conmutativa, yo puedo hacer la suma en cualquier orden y me tiene que dar el mismo resultado. Absolutamente igual. Si yo puedo hacer P más Q más S, o puedo hacer Q más S más P, o S más Q más P, como ustedes quieran, en el orden que quieran, estos tres vectores. Y les tiene que dar el mismo resultado. Van a dar distintas figuras, probablemente. El resultado va a ser igual. Esta resultante de color celeste va a tener el mismo valor, sea cual sea el orden en que haga la suma. Se llama polígono
de fuerzas para la suma de vectores. Se puede resolver en forma matemática, más aún en forma gráfica. Y a mí me interesa, a ustedes especialmente, que lo puedan resolver en forma gráfica. Yo se lo voy a explicar a través de unos ejercicios que les voy a colocar en el aula, cómo se hace la solución gráfica. Es sumamente interesante porque prescinde de cualquier sistema de ecuación. No es necesario saber álgebra, saber algunas ideas básicas como las que yo le acabo de exponer acá, que estos son vectores. Lo único que tienen que saber es usar una regla y probablemente un transportador. Si las direcciones están dadas en ángulo, o si las direcciones están dadas en base pendiente, solamente requieren de una regla. Ojo, y con una regla ustedes me pueden decir cuánto vale la resultante, que no es fácil de obtener matemáticamente. Ese método se llama método gráfico de solución de polígono vectorial. Es muy interesante porque tiene una herramienta adicional que es muy fácil de usar, no requiere calculadora y no requiere acordarse de ecuaciones que a veces no es fácil acordarse. Por ejemplo, la ley del coseno, que me la digan de memoria así rápidamente. A cuadrado es igual B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por coseno del ángulo alfa. Espectacular. ¿Ves? Súper. El problema está que aquí tenemos tres vectores. Entonces, claro, cuando yo quiero resolver un triángulo cualquiera, por ejemplo, este triángulo o ese, perfecto, yo puedo usar la ley del coseno, como muy bien me la dijeron, yo tengo que usarla sucesivamente para un triángulo y para otro. ¿De acuerdo, no? ¿Qué es lo que pasa con el método gráfico? Yo les acabo de comentar. Que algunos no se acuerdan, como el alumno que acaba de decirme muy bien la ley del coseno, y no se acuerda de la ley del coseno. Se le olvidaron las ecuaciones para descomponer los vectores y resolver en un sistema XY. Y por último, la única herramienta que tiene a mano es una regla, incluso más aún. Yo les podría contar hasta que sin regla se puede resolver. Pero eso ya es un poco más anecdótico. Como yo siempre muchas veces lo he dicho en clase, en la playa, andando con traje de baño, por lo menos, podríamos resolver un problema de estática de este tipo y dar un resultado bastante aproximado al real, simplemente haciendo rayas en la arena, que puede ser con el dedo, con un pequeño trozo de madera, o por último con una conchita que encontramos en la playa. Podemos hacer un dibujo en la arena y podemos decir y dar la respuesta de cuánto es la suma de tres vectores, ¿ya? Sin calculadora. Porque claro, resulta que para aplicar la ley del coseno, como muy bien me la dijeron, necesito sacar la función coseno. Y aquí yo le hago una pregunta. ¿Será fácil sacar el coseno de 37 grados sin calculadora? Difícil, ¿no es cierto? Se puede, pero no es fácil. Y requiere trabajar con una regla y un compás. Porque tendría que trabajar, hacer un círculo de radio unitario y a partir de ahí acordarme de algunos conceptos de trigonometría para determinar cuánto es el valor de una función de un ángulo cualquiera. Y además tendría que tener transportador para dibujar el ángulo. Y a partir de ello yo podría decir cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno. Yo tendría que dibujar el triángulo en ese círculo de radio 1. Entonces no es fácil. ¿Qué nos evita el método gráfico? Y yo se los voy a comentar, repito. Usar calculadora, porque es complejo. Si yo no tengo esa herramienta a mano, no puedo trabajar. Ahora, alguien me va a decir, bueno, es que ando con el celular. Sí, claro, pero no, si en algún momento estoy en la playa no voy a tener el celular a mano. Primero porque corro el riesgo, ¿no es cierto?, de que se me pierda, se me caiga al agua o se me moje.
Pensemos que solamente disponemos del traje de baño para no aparecer en traje de Adán, por último. Pero el problema se puede resolver. Y yo pretendo que ustedes sean capaces de hacerlo. Entonces, esa herramienta yo se la voy a dar a través de alguna guía de ejercicio en el aula. Y lamentablemente aquí en el texto de este libro no aparece ese método. O aparece un esbozo de la forma de solución. Si yo logro mostrársela aquí, sería fantástico. Aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí hay 3 vectores, cualquiera, que están actuando en el punto A, que vendría a ser nuestra partícula. ¿Y cómo tenemos la suma de esos 3 vectores? Aquí está la figura. Un polígono. Dibujamos los 3 vectores, uno tras otro. Y la resultante va desde el comienzo de la suma hasta el último vector que sumamos. Todo esto que yo les estoy mostrando aquí es sumamente importante que ustedes lo revisen. Revísenlo con calma, vean la figura y se dan cuenta que es muy fácil. Ahora, si yo me adelanto un poquito respecto al método gráfico, lo único que yo les puedo contar es lo siguiente. Que si alguien lo intenta en la casa sería espectacular. En este dibujo, los vectores tienen una longitud cualquiera, porque es una simulación. Pero si ahora yo les digo lo siguiente, que ustedes hacen una escala de equivalencia, por ejemplo, supónganse que el vector P vale 30 newtons, el vector Q vale 20 newtons, y el vector S vale 10 newtons. Ustedes podrían hacer lo siguiente. Dije, 30, 20, 10. Es decir, en realidad, si yo digo que 1 centímetro equivale a 10 newtons, resulta que yo podría dibujar el vector P. Si el vector P vale 30 newtons, y yo dije, yo voy a decir que 1 centímetro equivale a 10 newtons, yo puedo dibujar el vector P. Lo dibujo acá, con 3 centímetros. ¿Me entendió la idea? Enseguida, el vector Q vale 20 newtons. Ah, entonces equivale a 2 centímetros. Dibujo 2 centímetros. El vector S equivale a 10 newtons. Ah, perfecto. Es decir, el vector S es equivalente a 1 centímetro de longitud. Dibujo el vector S con 1 centímetro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que ustedes van a medir el vector resultante R con la regla que le va a dar en centímetros. Y seguramente algunos milímetros. Supónganse que les da 25 milímetros, 2,5 centímetros. Ustedes me podrían decir rápidamente, ¿cuánto vale la fuerza R entonces? ¿Alguien lo calculó mentalmente? Repito el comentario. Con la regla yo medí R en la figura y medí 25 milímetros, es decir, 2,5 centímetros. Eso en fuerza, ¿a cuánto equivale? 25 newton, ¿no? Perfecto. Y esa es la respuesta. ¿Cómo la obtuvimos? Haciendo un dibujo. Fantástico, ¿no? Usamos solamente la regla y trasladamos todos los vectores paralelos a los que están dibujados. Haciendo una escala de equivalencia entre una longitud y el vector fuerza dado en newton o en libra, en la unidad que sea. Espectacular. ¿Ocupamos la ley del coseno? No. La ley del seno tampoco. ¿Usamos descomposición de fuerza? Tampoco. ¿Usamos ecuaciones? Tampoco. Yo no sé ninguna ecuación matemática. Solamente les dije que los vectores fuerzas dibujados
su módulo lo hicimos equivalente a una cierta longitud. Yo los invito a que hagan ustedes en la casa un dibujo con 2, 3 vectores, no posible. Pónganle una dirección, o trabajen con pendiente, una relación entre cateto opuesto y cateto adyacente, puede ser 2, 3, 1, 4, lo que ustedes quieran. Y sumen 3 vectores. Y hagan cuenta que cada vector tiene un valor en Newton y lo hacen equivalente a una longitud. Si ustedes hacen el dibujo y sacan el vector resultante, el error que van a cometer en ese resultado respecto a uno resuelto matemáticamente, yo les aseguro que nunca va a ser mayor del 10%. Fácil, menor al 5%, si hacen bien el dibujo. Entonces es un método que aparece un poco simplista para un ingeniero, que ya está en cálculo diferencial o ha visto integrales. Esto parece muy elemental. Resulta que nos saca de un gran problema. Y si no tengo calculadora, no me acuerdo de algunas leyes trigonométricas, no voy a poder resolver el problema. Y tengo una herramienta que es muy simple: usar una regla. Incluso más aún, yo les comentaba que incluso sin regla podríamos hacerlo. Eso lo podemos comentar más adelante. Pero eso me da una idea de que hay métodos súper potentes en ingeniería que habitualmente son un poco desconocidos y tienen que ver con el dibujo. ¿O ustedes ya vieron dibujo? Entiendo que sí, porque es prerequisito de esta asignatura. Por tanto, usen el concepto del dibujo, ¿sí? Sin ninguna dificultad. Aquí hay un ejemplo, problema resuelto 1, que yo los invito a que lo vean, que está resuelto a través del paralelogramo. Efectivamente, está aplicada la ley del coseno. Yo los invito a que este mismo dibujo lo hagan de esta forma, dibujando los 2 vectores, uno tras otro, con regla. Y en este caso usen transportador para los ángulos. Y miran cuánto le da este resultante. Transformen entonces, en este caso, digan que 10 newton equivalen a 10 centímetros, a un centímetro, o 10 newton equivalen a 10 milímetros. Usen esa escala y hagan este dibujo con regla y transportador. Y midan R, el valor de R, y compárenlo con el valor de R que les da la ley del coseno. Se los dejo planteado como tarea para la próxima clase. Se van a dar cuenta que con esto, con estas 2 cosas que tienen aquí, la ley del paralelogramo y este concepto de solución gráfica, han avanzado enormemente hoy día en esta clase. Ustedes lo pueden corroborar. Está planteado, hay una solución trigonométrica alternativa. Aquí no está planteada la solución gráfica, pero lo pueden hacer. Lo mismo va a pasar con este problema resuelto 2. Se los dejo como tarea que lo revisen y traten de hacerlo por los métodos que yo les he indicado. En este caso, tenemos 2 remolcadores que arrastran un lanchón. Es un problema interesante que ustedes pueden ver. Se los dejo planteado entonces como tarea para la próxima clase. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Que ustedes están diciendo cuánto vale el resultado. Esto. Y le dan uno de los vectores acá. Entonces, obviamente que ustedes pueden hacer el dibujo igual, porque esto lo conocen. Este otro vector también lo conoce. Lo que les falta es unir este con este, para determinar lo que falta. Y aquí piden una condición particular. ¿Cuándo este es más chico? ¿En qué condición la suma de este y este de acá es el más chico? Que obviamente se va a producir probablemente, ¿no es cierto?, cuando este de acá sea perpendicular a esta línea. Porque cualquier otra línea que yo trace aquí va a ser mayor a la perpendicular.
Bien, aquí está la solución, ustedes la pueden ver. Pero si ustedes se fijan, eso se desprende de este dibujo. Esto es gráfica. Esto es un análisis gráfico. Yo les recomiendo, entonces, por favor, que antes del jueves revisen estos dos ejercicios propuestos acá. Les da una idea absoluta de un manejo muy simple a través, repito, saber qué es lo que es el polígono de fuerzas, qué es lo que es la ley del paralelogramo, recordar las funciones, la ley del seno, la ley del coseno, las relaciones trigonométricas que pueden aparecer acá, y por último, lo que yo les acabo de indicar y darle, que es la solución gráfica. Es súper potente, hay que saberla aprovechar, especialmente ustedes que ya saben dibujar, ¿sí? Estamos hablando de dibujos muy simples y muy esquemáticos. Con esto, yo termino la clase por hoy día, voy a dejar de grabar y enseguida escucho algunos comentarios o consultas que ustedes tengan que hacer respecto a lo que yo les he planteado en la clase de hoy.